Buenas tardes, hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarlos a abrir la escritura en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 20, vamos a leer el versículo 3. Éxodo capítulo 20, versículo 3, es el primer mandamiento. Y con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a ver hoy día una primera parte de este mandamiento y el próximo domingo, primero Dios, vamos a ver una segunda parte. No tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cómo puede ser posible que tengamos que tener dos exposiciones de 50 minutos posiblemente para poder profundizar estas palabras? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues así es, vamos a comenzar hoy día con esta primera parte. Miren, estaba leyendo yo el libro de Thomas Watson, no sé si ustedes hay una colección de 3 tomos. Uno de ellos es los 10 mandamientos, el otro creo que es algo que está relacionado con la teología, y después el último es el Padre Nuestro. Pero en su obra Los 10 Mandamientos, que está en el español, Thomas Watson habla de este mandamiento de esta forma, y comienzo la cita: bien puede ir en primer lugar y anteceder a todos los demás mandamientos, puesto que es el fundamento de toda religión verdadera. La síntesis de este mandamiento es que debemos santificar a Dios en nuestros corazones y darle prioridad por encima de todos los seres creados. Este mandamiento tiene 2 elementos. Ahí yo quisiera que veamos, tiene 2 elementos. Que debemos tener un Dios, y 2, que no debemos tener ningún otro. Debemos tener un Dios y no debemos tener ningún otro. Ahí termina la cita. Bien, lo que el Señor nos manda, pues, por medio de la palabra que hemos leído, es reconocer al único Dios que debe ser el objeto de adoración de todo ser humano. Eso, hermanos, quizás es básicamente lo que nos está enseñando este primer mandamiento, pero conforme uno va a ir escarbando y va haciendo preguntas a la palabra del Señor, es inevitable, hermanos, de que nosotros caigamos, pues, en esas profundidades maravillosas de la palabra del Señor. Y bien, este sermón no debería ser de 50 minutos o 45 minutos, sino de mucho más, por esa misma profundidad. Y en los mandamientos del Señor, algo que también debemos nosotros tener en consideración ahora que estamos comenzando con el primer mandamiento, no solamente vamos a encontrar una prohibición, sino también un deber que nace de la prohibición misma. Por eso es que Thomas Watson lo lee de esa manera. Primero, él comienza por el lado positivo, que debemos tener un Dios y que no debemos tener ningún otro. O sea, hay un lado positivo y un lado negativo. Y esa es la manera de llegar a estudiar los mandamientos. Es la misma que utiliza el puritano Thomas Watson, como yo le veo, y la parte negativa nos manda, pues, a no tener otro Dios más que el Señor, y la parte positiva de la prohibición es el mandamiento de Dios de tenerlo a Él como Dios nuestro. Es el mandamiento. Entonces, hermanos, hay ciertos deberes que están ordenados bajo este mandamiento, y también hay ciertas prohibiciones en él. Por ejemplo, lo que debe ser meditado en este mandamiento es que el ser humano primero debe conocer, mire cómo lo voy a decir, hermanos, primero debe conocer que Dios existe. El ser humano lo primero que tiene que hacer es conocer que Dios existe. De lo contrario, el mandamiento de adorarlo como el único Dios verdadero no tendría ningún sentido, no tendría ninguna razón de ser si es que nosotros no conocemos primeramente a Dios.
Entonces, el comienzo de este mandamiento es conocer a Dios. Por eso Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas palabras, hermanos, son muy similares al primer mandamiento. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor Jesucristo nos habla igual que Moisés. Y nos habla igual porque el Espíritu de Cristo es quien inspiró a Moisés. No debemos tener dioses ajenos delante de nosotros, y debemos tener y conocer al único Dios verdadero. Y esto, hermanos, podemos decir, es una secuencia en el tiempo para que nosotros podamos obedecer este mandamiento. Por ejemplo, yo no puedo casarme con alguien a quien no conozco. Y si existiese un mandamiento que todos los varones de la iglesia deben de casarse, bueno, pero primero tengo que conocer a la novia. Y eso es precisamente el orden aquí también, hermanos. Si es que nosotros estamos mandados a reconocer a Dios como el único Dios vivo y verdadero, el único existente, entonces primeramente yo tengo que conocerlo antes de alabarlo, adorarlo y bendecirlo. Debo conocerlo. Entonces acá viene la pregunta: ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Y esa es una pregunta fundamental para este sermón, sobre todo en estos tiempos actuales de un ateísmo rampante que se esfuerza por cuestionar la existencia de Dios. Hay películas que sacan así. A veces, hermano, yo me quedo sorprendido cuando entro al YouTube y encuentro por ahí la charla de un científico: Dios no existe. Y comienza a dar su perorata, su palabrería, ¿no? Que en realidad no dice absolutamente nada, no llega a probar nada en lo absoluto acerca de que Dios no exista. Pero lo que yo les quiero decir es que nosotros tenemos que primeramente conocer a Dios en un tiempo, en una época donde la sociedad misma dice: Dios no existe. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Porque sin este conocimiento, como yo les digo, no podríamos tener un culto racional, como dice Romanos 12:1. ¿Cómo puedo conocer a Dios? La Escritura nos enseña que Él se ha revelado por medio de lo creado, de su creación. Esa es una revelación de Dios, de sus atributos, de su deidad. Así nosotros lo encontramos en el capítulo 1 del libro de los Romanos. Y eso se conoce como revelación natural. Y Dios se ha revelado de esa manera, ¿para qué? Para dejar a todo hombre sin excusa, de tal manera que nadie puede decir que Dios no existe. Pero hablar de la existencia de Dios es una cosa, y hablar de conocer a Dios es otra cosa completamente diferente. Todo hombre sabe que Dios existe. ¿Cómo? Por la creación. Pero no todos lo conocen por medio de esa revelación natural. Pero entendemos que esa revelación no es suficiente para conocer a Dios de la manera en la que el Señor Jesucristo nos enseña en el capítulo 17 de Juan. Cuando usted abre un libro de teología, seguramente se va a encontrar en la mayoría de los casos en que los autores comienzan abordando el tema de la teología propia. Teología propia se llama el estudio de la persona de Dios. Y usted va a encontrar posiblemente un capítulo, el primer capítulo, planteando la pregunta si Dios es conocible, si se le puede conocer a Dios. Por ejemplo, el libro de Berkov, allí dice que Dios es conocible, pero incomprensible. Y eso es cierto. Dios ha revelado una parte para nosotros, como dice Deuteronomio 29:29, pero hay cosas secretas que le pertenecen a Él. Entonces el conocimiento que nosotros vamos a tener del Señor, un conocimiento salvífico, es un conocimiento
completo para la salvación, completo para poder tener una relación con Él. Es completo en ese tiempo, pero no es exhaustivo acerca de la persona de Dios. No es exhaustivo. Hay cosas que nosotros vamos a ver en las Escrituras que pueden parecer contradicciones en el Señor o contradicciones, pero no son contradicciones. Lo que pasa es que nuestra mente infinita no puede reconciliar los pensamientos infinitos de Dios. No puede hacerlo. Entonces ese capítulo se llama Dios es conocible, pero es incomprensible. Porque lo finito no puede conocer plenamente lo que es el infinito, pero sí podemos conocerle para tener una relación salvífica con Él. Yo creo que para todos nosotros resulta un hecho indiscutible de que el hombre no puede buscar a Dios para conocerlo a través de su revelación o lo que Dios revela de Él mismo. Es todo lo contrario. Es Dios quien busca a aquellos a quienes Él se quiere revelar. Nadie se levanta un día de su cama y dice, hoy día quiero conocer a Dios, sin haber pasado por la experiencia de la salvación. Hay personas que conocen la Biblia, leen la Biblia, pero yo estoy seguro que no conocen a Dios. Conocen intelectualmente. Yo conozco una persona que ha leído durante tantos años, no sé cuántas veces la Biblia de tapa a tapa, pero no es creyente. Y le he puesto a prueba. Cuando yo he comenzado a mencionar un versículo sin decirle el nombre y el libro, esa persona sabía de qué versículo estaba yo hablando. Pero no era salva. Entonces aún, hermanos, una persona puede llegar acá a la Escritura, estudiar, tratar de conocer a Dios, pero no lo va a conseguir de una manera espiritual si Dios no se lo concede. Si Dios no se lo concede. Estamos hablando de conocer a Dios de una manera espiritual, no de una manera intelectual. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿pero qué pasa con Dios? ¿Por qué es que Dios acaso no quiere Él ser conocido por todos? ¿Acaso Él no quiere que todos los seres humanos del planeta se acerquen a Él, se arrodillen, a adorarle, a bendecir su nombre? Hermanos, pero cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. En Mateo capítulo 11, mire cómo dice la Escritura. El versículo 25 al 27 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste. Hermano, mire cómo dice. Mire esa acción de Dios. Mire cómo es que Dios actúa. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Y dice, sí, Padre, porque así te agradó. Te agradó esconder. Te agradó no revelarte a todos. Te agradó. Y el versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. Mire, otra vez hablamos de la palabra conocer. Sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, otra vez conocer al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, el conocimiento de Dios no descansa de nosotros, descansa de la voluntad de Dios, descansa de la voluntad de Jesucristo, y Jesucristo va a revelar al Padre a quien Él quiere revelar. Y aquí vemos, hermanos, que no hay libre albedrío. Aquí hay soberanía de Dios. Y tenemos que, hermanos, considerar siempre en nuestro pensamiento eso. Para yo tenerlo a Dios como Dios, primero tengo que conocerlo. Para que Dios sea mi Dios, primero tengo que conocerle. En la sistemática de Berkhof encontramos pues una sección que lleva por título, mire cómo dice: la revelación que Dios hace de sí mismo es requisito de todo conocimiento de Dios.
Y aquí está hablando, hermanos, de este pasaje de Mateo. Dios quiere revelarse. Es como que Dios se presenta salvíficamente en el corazón y las mentes de algunas personas a las que Él quiere revelarse. Y por eso es que Berkov pone este título en su sistemática. La revelación que Dios hace de sí mismo es requisito de todo conocimiento de Dios. O sea, si Dios no se revela a una persona, esa persona jamás le va a conocer. Puede conocer la Biblia, puede conocer muchas cosas cristianas, pero no conoce a Dios. Y eso es precisamente lo que nos enseñan, pues, las palabras de Cristo en Mateo 11. Dios se revela a quien Él quiere y tal persona puede recién conocer a Dios. Y cuando Dios se revela al hombre, miren, acá también hay que verlo. Cuando Dios se revela al hombre, que alguien puede decir, Dios se me ha revelado, sí, pero cuando se revela Dios al hombre, se revela en su naturaleza, su Trinidad, infinito, perfecto, inmutable, un Dios de amor a quien hay que también tener temor y reverencia, y se revela como un Dios santo y separado del mundo. Alguien que no le obedece a Dios no puede decir, Dios se ha revelado a mí, como lo vamos a ver. Las personas sin Cristo pues deben buscar a Dios, y eso es algo que no comprendemos, ¿verdad? Pero el hombre tiene que buscar a Dios. Y verdaderamente comienza a buscar a Dios cuando Dios hace en él su obra primera. Si no hace una obra primera Dios allí, el hombre nunca va a buscar a Dios. Pero tiene que buscarle, dice la Biblia en Isaías 55:6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Y Cristo dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. O sea, Cristo no va a rechazar a quienes el Padre le da, a los que le son dados a Él por el Padre. Hermanos, conocer a Dios implica cosas espirituales que se traducen en acciones santas y piadosas. Veamos, por ejemplo, el cántico de Moisés en Éxodo capítulo 15:2. El cántico de Moisés y María, así se llama esa sección. Las palabras con las que ellos cantan acerca del Dios que ellos conocían. Yo quisiera, hermanos, si es que usted quiere también, marcar ahí en la Biblia, Éxodo 15:2, aunque yo voy a hacer énfasis en la tonalidad de mis palabras para que ustedes vean dónde es que debe de estar el énfasis. Éxodo 15:2 dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Hermanos, estas palabras salen de los corazones de ellos luego que experimentaron, ¿qué cosa? La salvación de Dios. Luego que experimentaron la salvación de Dios, ellos dijeron, Moisés y su hermana María dijeron, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer a Dios. Primeramente tiene que cruzar pues ese mar rojo, lo que representaba la salvación del Espíritu Santo poderosa en nuestras almas. Recién después que ellos experimentan la salvación, dicen, mi Dios, mío, yo lo poseo y Él me posee a mí. Y en estas palabras podemos notar algunos rasgos distintivos. Primero, que ellos no dudaron de la existencia de Dios, no lo dudaron, sino que su fe era firme e inquebrantable. No hubo duda. Y hay un pasaje, hermano, en el Nuevo Testamento que dice precisamente así. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, voy a leer primero de Reina Valera 60, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa crea que le hay?
Bueno, la Biblia de las Américas dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Crea que Él existe. Y que es remunerador de los que le buscan. Y acá, hermanos, vemos nosotros un vínculo entre lo que es la fe y la existencia de Dios. Crea, tenga fe, tenga seguridad, tenga certeza, tenga convicción que Él existe. Y eso significa pues creer en su existencia. Pero no solamente creer en su existencia, sino creer que todo lo que dice en su palabra es verdad. Nadie puede decir, bueno, sí, yo creo a Dios, no tengo dudas que Dios existe, pero tengo ciertas dudas acá de la Biblia. No, lee el Salmo 138.2, Salmo 138.2, mire cómo dice. Salmo 138.2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Es decir, el nombre de Dios, el ser de Dios, van juntos. El verbo, la palabra. Cristo no es el verbo, Cristo no es la palabra. Entonces nadie, hermanos, ninguna persona puede decir, no, yo sí creo que Dios existe, pero desobedecer la Escritura. Porque cuando uno desobedece la Escritura es porque no cree lo que la Biblia dice. Ya está, ¿verdad? ¿Por qué se desobedece? Porque no se cree. Cuando Dios amenaza algo, bueno, yo no lo creo. Creo que Dios existe, pero yo no creo que sus amenazas sean verdaderas. O sí, Dios existe, pero estas esperanzas que veo en la Escritura, yo dudo de ellas. Es imposible. Cuando la Escritura habla de creer que Dios existe, es junto con su revelación. Y es evidente que debemos hacer la diferencia entre el conocimiento intelectual del espiritual, ya que Satanás tiene toda la certeza de que Dios existe, ¿verdad? Satanás tiene la certeza, Satanás lo ha visto. Satanás ha experimentado cómo Dios lo expulsó del paraíso, del cielo cuando se rebeló. Satanás existe y Satanás tiembla también. Tiembla. Pero hay algo que Satanás no puede decir como lo dijo David. Tú eres mi Señor. Satanás no puede decir eso. Satanás no puede decir eso. Salmo 16.2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Es un canto que nosotros, es un salmo que nosotros cantamos. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Esa es la actitud de un hombre que cree en Dios de una manera salvífica, de una manera verdadera. Así habla un hombre a quien Dios se le ha revelado. A Dios se le ha revelado. Uno tiembla ante su presencia, tiembla ante su palabra, así como los israelitas temblaban cuando escuchaban a lo lejos la palabra de Dios, cuando Cristo hablaba con Moisés en el Sinaí. Temblaban ellos, escuchaban los truenos, su voz como trueno y temblaban. Nosotros también temblamos cuando leemos la Escritura y vemos sus amonestaciones en contra de la desobediencia a Él. Por eso aquel que dice que yo creo en Dios, pues bueno, ¿y qué dices de la Biblia? ¿La obedeces? ¿Tiemblas ante esas amenazas? Tú eres mi Señor. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Así dice un salvado. Hermanos, el creador de los cielos y la tierra es mi Dios. Así es como dice un cristiano. Y me someto alegre hacia aquel que es el todo de mi vida como Señor y Maestro, a quien es el dueño de mi corazón y de mi amor. Eso es creer en Dios. Que Él sea nuestro Señor, Él sea nuestro Maestro, Él sea el dueño de nuestro corazón.
y que Él posea todo nuestro amor. Eso es creer en Dios. Para conocer a Dios, la persona debe entrar en el pacto de gracia. Eso ya lo hemos visto. Una persona que está en Adán no lo conoce. Una persona que está en el pacto de gracia conoce al Señor, y solamente aquellos pueden decir. Miren cómo dice Romanos 14:8. Hay palabras ahí, hermanos, que son importantes que nosotros también resaltemos, porque estamos hablando de entrar en el pacto de gracia y de conocer a Dios. Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, que dice, del Señor somos. Soy del Señor. Es mi Dios. Lo he conocido. Soy de Él. Hermanos, y entrar en el pacto de gracia tiene también ciertas demandas establecidas por la palabra de Dios. En primer lugar, Dios demanda exclusividad en la relación que tendremos con Él. Y esta exclusividad la encontramos en diferentes pasajes de la Biblia. Veamos dos, uno o tres, uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo. Exclusividad. Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Exclusividad. Y estas palabras pueden ser tomadas como intolerantes, radicales en este tiempo donde, ¿qué caracteriza pues a esta era? Tolerancia y flexibilidad. Bueno, eso no lo van a encontrar en la Biblia. El Señor no es tolerante, es paciente, que es una cosa muy distinta a ser tolerante. Es tardo para la ira. Ser tardo para la ira no significa ser tolerante. Y flexibilidad. Así, esa es la característica de estos tiempos. ¿No? Tolerancia y flexibilidad se ha convertido en las nuevas virtudes de los hombres. Una persona que no es tolerante y flexible está en pecado. Y esto implica pues de que en el ámbito de la religión debemos pues ser tolerantes con las demás creencias y estilos de vida dentro de la cristiandad, aún fuera de ella. Claro, hay que respetar todas las creencias. Hay que respetar todos los estilos de vida. Hay que respetar aún la desobediencia, ¿no?, de los desobedientes. Pero hay que considerarlo hermanos. Hay que considerarlos cristianos. Hay que creer que ellos también han conocido a Dios, que lo han visto. Así como los israelitas lo vieron en el Sinaí. Lo han visto de una manera salvífica, que han oído su voz. No, es la flexibilidad y la tolerancia. Y el otro pasaje es igual, hermanos, de intolerante y radical. Está en Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Punto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé a quién vas a servir tú, dice aquí Josué. A los amorreos, a los baales, a las vírgenes, a los yesos, a las maderas, a las pinturas. Yo no sé, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. No hay punto medio, no hay nada. No hay medias tintas, no hay zonas grises, no hay tolerancia, no hay flexibilidad. O sirves a Dios o sirves a cualquier ídolo de barro. Y este otro en Primera de Reyes 18:21 también. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo no respondió palabra. El pueblo de Israel no sabía a quién seguir cuando los confrontó Elías. Bueno, si quieres sirve a Jehová o sirve a Baal. No sabían. Estaban atónitos, fríos, desconcertados. No sabían a quién seguir. Pero Elías sabía de que esto es pues intolerante.
No puedes servir a Baal y no puedes servir a Cristo. Tienes que escoger. Eso es exclusividad. Exclusividad. Baal, esa palabra significa Señor. Y lo que Dios nos dice es que no solamente lo reconozcamos como Dios, sino también como el único Dios digno de toda nuestra adoración y servicio, como aquí vemos en el contexto de Elías. En segundo lugar, hermanos, para hacer del Dios verdadero nuestro Dios, porque primeramente tenemos que hacerlo nuestro Dios para adorarle, conocerle y hacerle nuestro Dios. Porque el hombre sin Cristo no tiene al Dios verdadero como su Dios. No es su Dios. El hombre sin Cristo no puede decir mi fortaleza, mi escudo, mi Dios en tiempo de necesidad. No puede decirlo, porque no ha pasado por una experiencia salvífica. Pero yo le decía, en segundo lugar, para hacer del Dios verdadero nuestro Dios, mi Dios, Él demanda arrepentimiento de pecados. Nadie puede decir Dios es mi Dios si no ha pasado por la experiencia del arrepentimiento. Hechos 26, versículos 19 y 20, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hermanos, no podemos entrar en el pacto de gracia con la carga de nuestros pecados. No podemos entrar al pacto de gracia con una naturaleza orientada hacia el mal y las concupiscencias. Debe haber una renuncia al pecado que puso a Cristo en la cruz. Es verdad, hermanos, que no alcanzamos la perfección total aquí en la tierra, pero también es cierto que los creyentes no estamos bajo el dominio del pecado y de Satanás. Entonces, para hacer a Dios mi Dios, tengo que pasar por la experiencia del arrepentimiento, y por eso predicamos nosotros el Evangelio. Por eso es que Cristo ordenó ahí en Lucas, en el último capítulo, dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin perdón no hay adopción, si es que queremos saltarnos hasta ese eslabón del orden de la salvación. No hay adopción. En tercer lugar, para hacer del Dios verdadero nuestro Dios, el único Dios, el Señor Jesucristo debe ser recibido por la fe. Y debe ser recibido como Él es, como se presenta en el Evangelio. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mire, de la manera en que hemos recibido al Señor Jesucristo, de esa manera debemos andar en Él. ¿Cómo le recibimos a Él? Por fe. ¿Cómo debemos andar? En fe. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Otra vez nos lleva el conocer a Cristo, el tener fe en Cristo, nos lleva pues a acciones de gracias para Él, ¿no? El hecho, hermanos, de cuando una persona es hijo de Dios, cuando una persona dice el Dios vivo es mi Dios, no solamente se esfuerza de verdad por obedecerle, sino que siempre está abundando acciones de gracia de su boca, sacrificios de labios que confiesan su nombre también. Y en este versículo pues vemos acá de que no solamente se trata de recibir a Cristo como es presentado en el Evangelio, como el único Salvador del mundo, se trata además de poner en Él toda la esperanza de nosotros, nuestra esperanza presente y nuestra esperanza futura. Tener fe en Jesucristo es poner nuestra confianza en lo que Él hizo en la cruz por los pecadores. Y eso implica un cesar de las obras para alcanzar salvación, la justificación. Esta fe no es de ninguna manera un acto realizado por el pecador,
Es un poder sobrenatural que Dios produce en el corazón del pecador, porque Cristo es el autor y el consumador de la fe salvífica. En quinto lugar, para que Dios sea nuestro Dios, Dios demanda obediencia para todo aquel que se encuentra dentro del pacto de gracia. Obediencia no para salvación, sino como la manifestación del amor al Dios redentor. Dios demanda obediencia también. Y hermano, por eso acuérdese usted, mire, ahora pensando aquí en este pasaje donde el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? O cuando el Señor dice, muchos me llamarán Señor, Señor. En aquel día, ¿qué pasará a los que le llamaban Señor, Señor? Y que predicaban en las plazas, y que hacían muchas cosas religiosas, que tenían mucho activismo cristiano y le llamaban Señor, Señor, sin que Él haya sido su Señor. ¿Qué le va a decir a esas personas que estaban engañadas, que solamente bastaba con Señor de labios nada más? Señor que le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. No dijo hacedores de bien, hacedores de maldad. Hermanos, ¿es bueno salir a predicar el Evangelio? Claro que es un deber. Pero el Señor le dice a todos ellos, hacedores de maldad, porque no lo hacían en el espíritu, lo hacían en la carne. No lo hacían en un estado salvífico, lo hacían en un estado muerto, en delitos y pecados. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Por eso es que Dios demanda obediencia para todo aquel que se encuentra dentro del pacto de gracia. Y ahí está, hermanos, en la Escritura. Cuando nosotros leemos en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, mire cómo dice. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es interesante cómo es que el Señor dice, y haré, o sea, Él, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el Creador de los mares, el Creador de todo lo que nuestros ojos pueden ver. Él, ese Dios todopoderoso que de la nada creó el universo, Él dice, yo voy a hacer que andes en mis estatutos. Yo voy a hacer que mis estatutos los guardes mis preceptos. Yo voy a hacer que mis mandamientos los pongas por obra. El Señor está diciendo, yo voy a hacer que tú obedezcas. Así dice o no. O estoy interpretando mal. Hermanos, yo una vez conté este ejemplo, no recuerdo si lo hice aquí, ¿no? Y una vez estaba parado delante de una ola, que la ola, pues, ¿qué tamaño tendría? Como unos 4,5 metros. El mar estaba bravo. Y no alcancé, hermanos, a correr para ponerme atrás de la ola, sino que la ola de 4 metros me alcanzó a mí primero y me revolcó como ustedes no tienen idea. No pude mantenerme en pie. ¿Ustedes creen que Dios es más grande que una ola de 4,5 metros? Si una ola de 4,5 metros puede tumbar fácilmente a cualquiera de nosotros, puede hacernos caer, ¿ustedes creen que Dios es más grande, tiene más poder para hacer cosas en nosotros? Algunos creen que no. Algunos creen de que, existe libre albedrío, ¿no? A pesar de lo que dice acá la Escritura. Algunos creen de que, no, Dios tiene la intención de que nosotros obedezcamos y como con su dedo nos quiere empujar para obedecer, pero nosotros somos más fuertes y agarramos su dedo y lo tiramos para atrás, ¿no? No voy a obedecer, no. Y Dios se cae para atrás. Hermanos, eso es mentira. Cuando Dios dice, y yo haré, está diciendo que Él va a usar su poder para que andemos en obediencia, para que cumplamos sus mandamientos.
Ezequiel 36, 27, marque usted ese versículo. Esa es una exigencia, una demanda para entrar dentro del pacto de gracia. Y Louis Berkhof tiene una definición para la doctrina de la perseverancia de Dios que está muy relacionada con el versículo citado de Ezequiel. Es interesante cómo es que la perseverancia de Dios, que es el último pétalo del tulipán, yo creo que ustedes saben que estoy hablando, es el último pétalo del tulipán, un tulipán de 5 pétalos, ¿no?, que se llama las doctrinas de la gracia, el tulip, ¿no?, que habla precisamente de la perseverancia de los santos. ¿Y qué relación tiene la perseverancia de los santos con este versículo de Ezequiel 36, 27? Berkhof, él escribe de esta manera, él dice: la perseverancia puede definirse como aquella continua operación del Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la obra de la gracia divina que ha empezado en el corazón se continúa hasta llegar a ser completa. Claro, cuando el Señor dice: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Algunos dicen: si es que lo dejo, si es que se lo permito. No, hermanos, el que comenzó la buena obra la va a terminar. El que comenzó la buena obra va a hacerte obedecer. ¿Cómo? Bueno, el Señor es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hermanos, Dios demanda obediencia, pero es Él quien impulsa la obediencia. Es Él quien impulsa la obediencia. Hermanos, estar fuera del pacto de gracia significa no conocer a Dios. No lo conoce. Una persona que está fuera del pacto de gracia puede conocer la Biblia, inclusive puede conocer a Louis Berkhof, entenderlo muy bien. Yo he conocido a muchas personas así, que han leído muchos más libros que yo, pero su vida deja mucho que desear. No obedecen a Dios. Conocen, sí, mucho. Tienen la cabeza del tamaño del mundo, pero el corazón del tamaño de un maní. Un corazón vacío de amor hacia Dios. Un corazón pequeño. Un corazón que no le ama. Una cabeza que conoce mucho. Una cabeza que guarda muchos libros. Es una biblioteca muy amplia. Inclusive, seguramente saben muchísimas más cosas que yo, porque tienen más libros que yo y han leído más libros que yo. Pero no tienen un corazón obediente, un corazón amante hacia el Señor. Por eso estar fuera del pacto de gracia significa estar en la condenación eterna. Pero el Señor hace una invitación a todos los pecadores para que se pongan a cuenta con Él. Isaías capítulo 1, versículos 18 al 20 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor es la necesidad más grande de todo ser humano, más grande. Quizá el ser humano no lo sepa, las personas, usted no lo sabe si es que está sin Cristo. Pero el Señor está dispuesto a recibir a los pecadores. El Señor está dispuesto a limpiarlos de sus pecados. El Señor tiene la disposición amorosa de declararlos como justo delante del Padre y recibirle como parte de la familia celestial. Venga al Señor con un corazón contrito y humillado, y Él no lo va a echar fuera a usted. Y para nosotros que ya tenemos al Señor por Dios nuestro, esforcémonos por vivir una vida recta delante de Él, santificándolo en nuestras vidas, y Él es digno de ellos. Él es digno de nuestra obediencia. Él fue obediente hasta la cruz. Nosotros somos obedientes también. Él fue obediente hasta la cruz. Él es digno de nuestra adoración, de nuestra obediencia, de nuestra alabanza también. Hermanos, que el Señor bendiga pues este sermón, nos haga reflexionar un poco más acerca de este primer mandamiento. Yo no sé si es que lo habían visto antes de esta manera, pero yo estoy seguro que si van a leer ese tratado de Thomas Watson, yo no lo he leído para hacer mis notas, más que esa primera parte, como una introducción a nuestro tema.
Hermanos, van a conocer ustedes qué significa realmente no tener otros dioses ajenos delante de nosotros. Implica muchas cosas prácticas en nuestras vidas. Que el Señor bendiga este sermón, que bendiga su palabra. Vamos a orar.